Pulso económico del viernes, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás, a ver cómo le ha ido al IBEX 35, a nuestro índice bursátil, 0,39 de avance. Al final de la sesión el índice general sigue en 11.656,6, con algunos valores que hoy siguen una marcha pues hacia arriba. Merlin Properties, 4,03 de avance. Solaria, 3,78 de avance. Celnex, 3,17 arriba. En el lado donde hoy están las caídas, todo el sector bancario, pero los que más caen, CaixaBank, la que peor, 4,32 de retroceso. Santander en segundo lugar, 3,52 abajo. Y en tercer lugar, Bankinter, que cae 2,56. Y a continuación les voy a adelantar algunos titulares, digámoslo así, de la mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan un detalle. Bueno, en esa mesa de análisis económico tenemos que hablar de la presión fiscal en España, que desde que llegó Sánchez, 2018, finales de 2018, a 2023, pues ha crecido más que en toda la década anterior. La era Sánchez, por tanto, ha sido, en este sentido, un generador de presión fiscal muy considerable. Y tenemos que hablar del impuestazo a la banca. CaixaBank, Santander y BBVA tendrán que pagar 1.200 millones con el nuevo impuesto. Los bancos han marcado hoy, durante buena parte de la sesión, una sesión en rojo por culpa de este impuesto, y son, como les he contado antes, pues los que hoy están en el lado rojo casi unánimemente o unánimemente. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, economista, escritor y el hombre de la web de moda, si el gobierno lo permite. Bueno, de momento está de moda porque, claro, con todo el lío que tenemos por ahí, vamos siguiendo aguantando. Yo te sugiero un cambio de nombre, si el gobierno lo improvisa, porque me encanta. Parece muy adecuada. Don Juan Avellán, muy buenas tardes, profesor del IEB. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Me alegra mucho. Todo ordenado. Hablemos de la sesión de bolsa. Ha estado girado a la baja durante buena parte de la sesión. Al final se ha podido más o menos recuperar el verde, pero no demasiado, la verdad. Sí, la verdad es que con lo que tenemos encima de la mesa, de noticias de lo que está pasando en Ucrania, etcétera, etcétera, de lo que nos está pasando en general, el que la bolsa hayamos cerrado esta semana así y que esto esté tranquilo, hombre, la banca es comprensible, pero que esté tranquilo, a mí me parece incluso hasta una buena noticia. Hemos tenido preludio de algo, ¿no? Exacto, porque hemos tenido la banca por un lado y hemos tenido también los PMI compuestos, que han salido realmente mal. Ha sido un 48,1 cuando se esperaba que se mantuvieran en ese 50. Entonces, yo creo que tal y como está hoy en día es significativo. Y como bien dices, es un milagro y es un preludio de que a lo mejor vamos a tener un buen rally de fin de año. Ojalá. Espero que sí. Sí, vamos a ver, yo esperaba que hoy la bolsa se diese un bofetón después del show de ayer, de aprobar unas cosas, no aprobar otras, llevarse a decretos, etcétera, etcétera. Lo lógico hubiese sido que hoy tuviésemos la bolsa en rojo por todos los sitios. Bueno, el hecho de que la SOCIMIS, es decir, se haya parado, el hecho de que el impuesto al diésel de momento no se haya aprobado, el hecho de que no se suba el impuesto a los seguros médicos, bueno, pues ha ayudado un poquito. En cualquier caso, es decir, la banca está pagando la desfachatez de este gobierno de montar un sistema de ingresos totalmente contra naturaleza y además anti-modelo global. Es que va esto en contra de toda la globalidad en el mundo financiero. O sea, algún día esto tendrá sus repercusiones y además lo pagaremos de otra manera. Riera, vamos a ver, la presión fiscal desde que manda Pedro Sánchez ha crecido más que en la década anterior. Sí, vamos a ver, para que tengamos una idea de dónde nos estamos moviendo. Es decir, en el año 2018 los ingresos totales del Estado español fueron 422.000 millones de euros.
en el año 2023 fueron 628.000 millones de euros, porque aunque Eurostat publique 625.000 millones en sus estadísticas, la realidad es que la IGAE ya reconoce, es decir, que el último dato real es de 628.000 millones. Y al ritmo que vamos de crecimiento, este año estaremos muy cerquita de los 670.000 millones de euros. Es decir, desde el 2018, 422.000 a este año que vamos a terminar en 680.000 millones, hemos crecido 260.000 millones de euros en recaudación. Es que y eso no se ha trasladado a una mejor salud de las cuentas públicas, que ese es el gran problema. No, es que déjame que te dé el último dato. Es decir, 517.000 millones de euros de incremento de deuda en la Administración General del Estado, central, organismos autónomos y seguridad social. Y a pesar de incrementar en 260.000 millones de euros, vamos a terminar en 540.000 millones en la Administración General del Estado. Pues que me lo explique dónde se lo han gastado. Bueno, a lo mejor habrá que hablar con Aldama para preguntarle. Y como bien dices tú, bastante a menudo el PIB no está impulsado por inversiones, por la inversión, está impulsado ¿por qué? Por el gasto público. Por el gasto público. Como también bien dices, 28 contra 81. 28 Madrid, 81 Sánchez. 21 las veces que Madrid ha bajado los impuestos y 81 las que las ha subido el gobierno. Está claro. Pues y además el Comunidad de Madrid consigue demostrar algo, que la curva de Laffer es verdad. Funciona. Funciona. Profesor, vamos a ver, se aprueba la reforma fiscal gracias a un incierto impuesto energético, depende de dónde, depende de cómo, mil cosas, una cosa de locura. Y un endurecimiento a los impuestos a la banca, que es en lo que el grupo político de apoyo a Pedro Sánchez y el PSOE están en que la banca mala y la banca que pague. A ver, esto da para 3 programas. Da para 3 programas, entre otras cosas. Vamos a, primero, ¿cómo se aprueba esto? En un gallinero donde hacemos un intercambio de cromos, a ver qué te gusta, donde haces un impuesto a las energéticas, donde no sabemos ahora mismo si no se va a pagar nada, porque todas están en renovables y si tú inviertes en renovables entonces no pagas impuestos. Vamos a ver cómo va a quedar al final el tema, porque a lo mejor contentan a los dos, contentan a Podemos porque se mantiene el impuesto a las energéticas y contentan a Junts para que sigan ahí las inversiones, contentan a Junts porque no se paga absolutamente nada. Entonces contentamos a todos. Pero esto, de verdad, es que bajamos una barbaridad donde ya no solamente el tema de la banca, que ahora lo veremos, pero, por ejemplo, el que se suba al 29% el impuesto sobre el ahorro es una barbaridad. Dicen, no, pero es para aquellos que ganan más de 300.000 euros. Ojo, no solamente es para aquellos que ganen en renta variable o en fondos de inversión 300.000 euros, sino para aquellos que, por ejemplo, compraron cuando tenían 20 y pocos años un piso de 3 dormitorios para empezar su vida y ahora deciden con 50 y tantos años vender ese piso e irse a un apartamento, entonces tienen que pagar el 29%. Cuando esta norma se cambió, es decir, cuando se dividió, por ejemplo, la declaración de la renta en 2 y se partió de la parte general y la parte del ahorro, el que hizo eso fue Zapatero y lo puso al 18%. Hemos pasado del 18 al 29% con subida tras subida. Es decir, y por supuesto se quitan la escala que había para hacer frente a la inflación. ¿Por qué? Porque una persona que compró en su día un piso que le costaron 170.000 euros o 120.000 euros, 17, 18 millones de pesetas de entonces, pero lo pagó en pesetas, esa persona con ese dinero podía comprar un piso. Hoy puede comprar un piso. Antes podía comprar 10 coches. Hoy puede comprar 6 coches probablemente, o 7 coches, como mucho. Es decir, su dinero no ha cambiado y al cabo de 20 y pico años, el efecto de la inflación no se está teniendo en cuenta y entonces estamos pagando el impuesto, más el impuesto de la inflación, más todo. Esto no tiene sentido.
Sí, vamos a ver, es decir, además el otro día hubo dos cosas simultáneamente que se produjeron simultáneamente. Una, es decir, la patronal energética dijo, bueno, pues sigan ustedes por este camino y los 30.000 millones de euros, es decir, que tenemos para invertir, los invertiremos en donde nosotros creamos que debemos de invertirlos y ustedes del gobierno hagan lo que tengan que hacer, no se preocupen, que nosotros tomaremos nuestras decisiones, sigan por este camino. Lo cual sería, empieza a decir que hay una sensación de decir, mire, yo ya tengo claro dónde me voy a llevar el dinero, que no va a ser en España. Y esto no tenemos que olvidar, que es en el momento en que se deja de invertir en el tema energético, lo terminas pagando, no dentro de 2 o 3, lo terminas pagando dentro de 10, 12, 15 años, cuando empiezas a notarte, es decir, que las infraestructuras no soportan los crecimientos y empiezan a haber los apagones, y si no, que le pregunten a los venezolanos cómo viven en California, que sería el 7º estado industrial del mundo, pero blackout. Y luego está otra noticia que ha pasado casi completamente desapercibida, que es los fondos inversiones de la Citi recomiendan a todos sus inversores, es decir, no invertir en España debido al caos fiscal. De palabras textuales, caos fiscal. Cuando la Citi de Londres dice a sus señores que me colocan el dinero, oiga, mire, en España no, porque hay un caos fiscal, ya sabemos lo que esto implica. Es decir, la Citi acaba de decir, esto es una locura lo que está pasando en España, no metan ustedes el dinero ahí porque de verdad es que lo pueden echar a perder. Bueno, pero ¿dónde estamos? Vamos con los bancos. CaixaBank, Santander y BBVA en conjunto pagarán 1.200 millones por el nuevo impuesto. Y ahora yo me pregunto, oiga, el impacto es bien notoriamente distinto. Por ejemplo, Santander pierde más o menos casi el doble que el BBVA, tratándose de dos bancos globales y, por tanto, comparables. La estructura, por ejemplo, no permite comparar CaixaBank con BBVA o Bankinter con Santander, pero Santander con BBVA sí. A ver, lo que ocurre es que este impuesto va exclusivamente a los ingresos que se tienen en España, no a los ingresos que se tienen fuera. Y entonces tenemos que decir cuál es el margen bruto, es decir, el margen bruto es la suma de lo que se gana por intereses y lo que se paga por los préstamos, más las comisiones. Entonces ahí me queda el margen bruto. Se paga el impuesto sobre esas dos, sobre los intereses, sobre los dos. Entonces hay diferencia entre uno. Santander ha cerrado los 9 primeros meses con 9.049 millones de ese margen bruto, y Santander y BBV ha cerrado con 7.103, es decir, ha ganado más dinero Santander en margen. Entonces, ¿eso qué implica? Que va a pagar más impuestos. Veíamos en lo que había pasado hoy en la sesión que había caído Bankinter también muy significativamente, y también choca porque a Bankinter va a pagar menos impuestos, porque los que son más pequeños o que son medianos se baja en una escala del 1 hasta el 7, que se ha incrementado al 7%. Es decir, ahora ya también los impuestos de empresa parece que los van a hacer progresivos. Es una cosa que voy a tener que volver otra vez a estudiar fiscalidad en la carrera, porque choca muchísimo el tema. Es decir, esa es la diferencia de un impuesto de un banco a otro. Y eso es lo que hace que CaixaBank sea la que más caiga hoy. Sí. Riera. Vamos a ver, volvemos otra vez y acaba de decir Juan una cosa que es clarísima, la progresividad en este tipo de impuestos. Pero vamos a ver, es decir, cuanto más gane, es decir, ya a un tipo de interés, a un tipo fiscal igual, 25%, es decir, ya pago más. No, es que encima si gano más, no es que voy a pagar más, sino es que voy a pagar mucho más. Ya, perdóneme usted, es decir, es que de verdad, que lo que estamos pretendiendo es decirle a cualquier inversor que quiera venir a España, oiga, no invierta usted en los bancos españoles, porque como además le van a robar el dinero, salgan ustedes de sus posiciones, porque en definitiva ese es el mensaje que están transmitiendo. Oiga, no, ustedes dinero en España no metan en ningún tipo de bien. Las caídas en bolsa significan eso, inversores que venden y se quitan. Claro. Sí, y es que eso es lo que les están, ese es el mensaje que están mandando, caos fiscal, y
por lo tanto huyan ustedes, empiece polvorosa. Oiga, que es que nos cargamos las mejores compañías que tenemos en estos momentos, las que más pagan, las que más aportan, las que más valor generan. ¿Quiénes son? Las energéticas y las entidades financieras. El ataque es directo, pero el ataque es directo y brutal. Y lo malo es decir, que ya se empieza a saber en todo el mundo. Y esto sí que es peligroso. Porque además este impuesto, hacer una chapuza de impuesto, donde haces un impuesto sobre los ingresos, es una mala chapuza que se podría aguantar un año de subida de tipos de interés y una situación difícil, que yo no estoy de acuerdo con ello. Pero dejarlo permanente y dejarlo permanente sobre los ingresos es que no tiene ningún sentido. Es que ahora están bajando los márgenes. Es decir, ya los márgenes del último trimestre que ha declarado la banca en todos los bancos han sido inferiores al trimestre anterior. Sí son mayores respecto a los últimos 9 meses, es decir, el último año desde los últimos 9 meses que han hecho ahora frente a los que se hicieron el año pasado, pues son mayores los que hay ahora, es decir, está claro, pero último trimestre frente al trimestre anterior ya se nota que han caído los márgenes. Entonces, están intentando mantener las comisiones y, por supuesto, mantener los costes. Uno de los mejores, por ejemplo, ha sido Santander, que ha mantenido los costes en el 2% por debajo de la inflación. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, que ahí le pongas un impuesto, pues ¿por dónde se puede sacar? ¿Por el margen no se puede sacar? ¿Por dónde se puede sacar? Pues por las comisiones, por la banca de inversión, por los fondos de inversión, Sí, pero ¿qué mensaje le estás mandando a los señores que tienen acciones? ¿Qué mensaje les estás diciendo? Es decir, ¿por qué suben las acciones de Nvidia? ¿Por qué suben las acciones de Meta? ¿Por qué suben las acciones de Google? ¿De Alphabet? ¿Por qué suben? Es decir, ¿y por qué la capitalización bursátil de todas esas empresas americanas está disparada al alza? Pues muy sencillo, porque cada día ganan más y lo que quieren los estados es que las empresas ganen dinero porque reparten dividendos, porque aportan valor, aportan riqueza. Aquí parece que lo que nos interesa es darle muy duro a nuestro sistema empresarial, a nuestro tejido en conjunto que genera más beneficios, para además que llamar la atención y decir, y además que no invierta nadie en España y que si pueden, que salgan por pies. Bueno, comentario a propósito de los débiles datos del PMI europeo que dan un poco de vidilla, aún todavía improbable, pero un recorte de más calado de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que pudiera pensar que no, con un cuartillo no es suficiente, que mejor vamos a una rebaja jumbo. Sí, el sector manufacturero está en clara recesión en toda Europa. Pero lo que aquí nos está diciendo, esto lleva 20 meses o por ahí, lleva 20 meses en recesión. Lo que nos está diciendo ahora es que también está tocando a los servicios, y eso es lo más importante. Está tocando a los servicios. Espero que sea temporal, y la lectura que sacamos de esto es, si el manufacturero está mal, si empieza a haber problemas en servicios, ¿qué tenemos que hacer con los tipos de interés? Pues estamos en principio de una recesión o no, a lo mejor tendremos que impulsar un poco la economía bajando tipos de interés. Sí, hoy leía, es decir, que evidentemente el sector manufacturero lleva 20 meses consecutivos en bajada. El que acaba de entrar en bajada resulta que es el sector servicios. Pero es que además parece ser que las exportaciones de servicios están pegándose una bofetada importante. Y esa es la consecuencia de esta caída del PMI de servicios y, por lo tanto, del conjunto total. No tengo los datos de las exportaciones de servicios, sí tengo los datos de las exportaciones de bienes. Y nos hemos dado una galleta al 30 de junio en toda Europa de 82.000 millones de euros menos de exportaciones, y eso que las exportaciones a los Estados Unidos ha crecido en 25.500 millones de euros. Es decir, ojo, que nuestro gran partner es Estados Unidos. Y acaba de llegar Trump y veremos a ver si de verdad nos mete aranceles. Pero como nos mete aranceles y encima estamos perdiendo terreno en Latinoamérica, sí, en África hemos bajado las exportaciones a pesar de las subvenciones, a pesar de las ayudas, a pesar de los apoyos, a pesar de todo, sí, en casi 12.000 millones de euros las exportaciones, sí, al conjunto de África. Bien, o sea, sigamos por este tema y como no,
no bajemos pronto los tipos de interés, es decir, y aquí ahora es cuando hay que decirle, Lagarde, juégate la majeta, o sea, anda, por favor, baja un zumbito, que necesitamos reactivar la economía, porque como no la reactivemos, es decir, las vamos a pasar canutas. Es decir, si a España le quitásemos el incremento del gasto público que ha ido al PIB, ¿sabes lo que hubiésemos crecido? Menos que Alemania, exactamente una décima menos que Alemania. Y no seríamos el faro que ilumina a Europa, sino todo lo contrario. Bueno, ironías aparte, hay que hablar de algún nombre propio en la bolsa española, IAG, que es el mejor valorado del IBEX, con un potencial de crecimiento de un 11%. ¿Qué os parece IAG? Es que IAG lo está haciendo muy bien. IAG lo está haciendo muy bien y creo que es la aerolínea que lo está haciendo mejor en Europa. Comparémoslo con Air France KLM, lo está haciendo realmente bien, un beneficio de explotación que ha crecido un 8,8%, ha crecido en todos los mercados, incluso está recuperando el mercado de empresa, de viajes de empresa, está también mejorándolo, ha mejorado sustancialmente toda su deuda. Ahora va a remontar porque tiene entregas y pedidos nuevos de aviones. Acaban de poner el avión transatlántico que ahorra un 40% de combustible, súper eficaz, de 3 líneas por cada lado con un pasillo. La verdad es que a mí me gusta la posición en la que está Iberia y es una compañía que me encanta. Sí, vamos a ver, yo ayer tuve la suerte de viajar desde Tenerife, es decir, a Madrid, después de haber estado en el Parlamento Canario dando una charla, y el día anterior viajé con Air Europa y volví con Iberia, y tengo que reconocer una cosa. Es decir, el capitán que llevaba la nave nos contó, miren ustedes, esta es una nave súper moderna, es el Airbus 321 Neox, es decir, los motores son nuevos, es decir, consumen la mitad que consumían, además tenemos un sistema en estos momentos de refrigeración y tal, es decir, que reduce, madre mía, o sea, qué explicaciones me están dando sobre, es decir, el aparato en el que estoy. Digo, claro, es decir, evidentemente hay unas mejoras sustanciales en las aeronaves, y claro, consume menos, es decir, contamina menos, y además, es decir, el modelo, es decir, es mucho más eficiente. Es que han reducido costes significativamente sin tener en cuenta las oscilaciones de combustible, o sea, en lo que es la compañía, además de haber tenido más beneficios, más EBITDA, etcétera, etcétera, han reducido costes. Gastan menos litros. Y sin tener en cuenta que podía haber sido por tema de que le afecta mucho a la cuenta de resultados el tema del combustible, en las subidas y bajadas del petróleo, y pues aún así han tenido reducción de costes. Quiero que hablemos de Colonial, porque la familia más rica de Colombia, después de visto lo que pasa con las Socimis, ese grupo Santo Domingo ha dicho, nosotros nos vamos. Tenían un 5% en Colonial. Lógico, es una consecuencia de lo que venimos hablando, ¿no? Es que no hay mucho más, es decir, Socimis, apartamentos turísticos, diésel, seguros, se han salvado. No, estos son los que se han salvado, bueno, pero se han ido. ¿Por qué? Por la amenaza. Pues porque ya el daño está hecho, señores, el daño está hecho. Tienes una figura que no es una figura española que creó alguien que se le fue la cabeza, sino que esto es una figura que hay en Europa, que Europa recomendó a todos los países crear esta figura fiscal para un determinado empresas que se impulse la construcción y que además es un impuesto justo, es decir, la empresa paga impuestos y una vez que ha pagado la empresa no paga impuestos y el que recibe el beneficio que está obligado a ello es el que tributa. O sea que tampoco es una exageración, no es que sea algo gratis que están dando, no lo es en absoluto. Y es una figura que existe en Europa y recomendado por Europa. Bueno, pues no lo han tumbado porque, claro, cambiar una Socimi de tributar en España a tributar en Portugal o en París o en Alemania es que tardas 3 días en organizarlo. Y han visto las orejas al lobo cuando han dicho las dos grandes, oiga, que si ustedes hacen esto, yo me voy. Y se van los accionistas. Pero el problema está ya no en que echen para atrás y no hagan de las Socimis, porque lo pueden hacer mañana, porque con la seguridad que nos da... Llegan a un acuerdo con Podemos y nos lo meten en una ley, pues en la ley de chiringuitos, de cómo tienen que ser los chiringuitos, por detrás están las Socimis. Está fácil.
caos fiscal. Lo dice la City de Londres, y el caos fiscal produce esto. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí por hoy, viernes, con mi agradecimiento a estos dos caballeros por sus opiniones y por su presencia en el programa, y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Todavía más agradecido. Para ustedes tengo premio, a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.